Buenos días, los saluda el ingeniero Armando Vitela. El día de hoy vamos a ver en la materia de matemáticas el tema de álgebra de matrices. Vamos a empezar. Vamos a empezar con la definición. ¿Qué es una matriz? Una matriz es un arreglo rectangular de números. Los números que forman la matriz se llaman entradas o elementos y se escriben dentro del paréntesis. Las matrices se identifican con letras mayúsculas. Vamos a ver algunos ejemplos. Tenemos una matriz que tiene 4 números, 2, 3, 4 y 5. Si se fijan, esos números son los que llamamos elementos. Se van a encontrar encerrados por estos corchetes o llaves, ¿sí? Y deben de estar dispuestos, separados, como si fuera una tabla, ¿sí? De un lado tenemos una columna, del otro lado tenemos otra columna. Y también hay que identificar aquí que tenemos también lo que llamamos filas, que son las líneas horizontales donde se colocan los números. Anterior a esta disposición de números tenemos un signo igual y la letra A mayúscula. La letra A mayúscula es, por así decirlo, el nombre de la matriz. Es lo que va a identificar dicha matriz. El segundo ejemplo tenemos del nombre de matriz, que es la letra B mayúscula. Esta será la matriz B y está formada por 3 filas y 3 columnas. En la primera fila tenemos 3, menos 1 y menos 3. Segunda fila tenemos 3, 2 y menos 2. Tercera fila tenemos 4, 0 y 5. ¿Sí? Y un último ejemplo, la matriz C. C, recuerden que tiene que ser mayúscula siempre. Y tenemos aquí una matriz de 2 filas o 2 renglones, como le quieran llamar. En la primera fila tenemos 3, 2 y 0. En la segunda fila tenemos 4, 1 y menos 3. Entonces, esto es los ejemplos de lo que son matrices. Continuamos con la siguiente explicación. Las líneas horizontales de números se conocen como filas y las verticales como columnas, lo que ya habíamos comentado. En el siguiente ejemplo, en la matriz C, ponemos de ejemplo, está coloreado de color morado, lo que es una fila, 3, 2 y 0. Y ponemos también de ejemplo la columna 2, que está coloreada pues de color como rosita, es 2 y 1. Entonces, ese es un ejemplo de una columna. Otra columna pues es 3 y 4 y la otra columna pues es 0 y 3. De igual manera, la fila es 4, 1 y menos 3, también esa sería otra fila. Ok, vamos a continuar. Ok, al número de filas por el número de columnas de una matriz se le llama orden o tamaño de la matriz. Tenemos un ejemplo, la matriz A, que tiene 2 filas y 2 columnas. Se le conoce como una matriz de 2 por 2 porque tenemos 2 filas por 2 columnas. La matriz B será una matriz de 3 por 3 porque tenemos 3 filas y 3 columnas. Y la matriz C será una matriz de 2 por 3 porque tenemos 2 filas por 3 columnas. Entonces, ese es para identificar el orden de las matrices. Una matriz puede tener cualquier número finito de filas y de columnas. ¿Sale? Entonces, cualquier matriz pues podrá tener el número que nosotros queramos tanto de filas como de columnas. Ok, vamos a definir otra definición de lo que es una matriz más generalizada. Una matriz de M por N es un arreglo rectangular de números que tienen M filas y N columnas. Se conoce como una matriz de M por N. Tenemos el ejemplo donde tenemos la matriz A mayúscula. Dentro de los corchetes tenemos A subíndice 1, 1, 1, A subíndice 1, 2, A subíndice 1, 3, etc. Y hacia abajo, hacia las columnas, tenemos A subíndice 1, 1, A subíndice 2, 1, A subíndice 3, 1, etcétera, etcétera. Entonces, esta es una manera generalizada de entender lo que es una matriz y que puede tener pues número indeterminado de tanto de filas como de columnas. Los elementos de una matriz se expresan de la forma A y J,
donde I corresponde a la posición de la fila y J corresponde a la posición de la columna. Una matriz de M por N se suele escribir en la forma general abreviada. Entonces, esta es la forma general en la que escribimos una matriz. Matriz A es igual a, dentro de la matriz ponemos el elemento de la columna fila con el sufijo IJ, y esta será pues la matriz de M por N. ¿Sí? Esta es la forma general de nombrar a una matriz. Ok. Vamos con otra definición. Dos matrices son iguales si tienen el mismo tamaño y los mismos elementos. Por ejemplo, si tenemos la siguiente matriz, en donde en el primer renglón tenemos x, y, 1, en el segundo renglón tenemos z menos 1, 5, ¿sí? Si ponemos otra matriz a un lado que signifique lo siguiente, en el primer renglón 1, 3, 1, en el segundo renglón 4, menos 1 y v. Estas dos matrices serán iguales solo si el valor de x es 1, el valor de y es 3, el valor de z es 4, el valor de v tiene que ser 5. Entonces podemos tener dos matrices representadas por variables y estas serán iguales siempre y cuando cumplan con esta condición. ¿Sale? Otra definición, la traspuesta de una matriz M por N, A es la matriz N por M, cuya fila I es la columna J de A. La traspuesta de A se denota por A con una T como si fuera un exponente. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Tenemos una matriz, la matriz A, que en el primer renglón tenemos 0, 3 y 1, en el segundo renglón tenemos 4, menos 1 y 4. Si queremos ubicar la matriz transpuesta de esta matriz original que tenemos, lo único que tenemos que hacer es colocar el primer renglón como primer columna y el segundo renglón como segunda columna, de tal manera que nos queda de la siguiente manera. La matriz transpuesta de A nos quedará una matriz con tres renglones, en donde el primer renglón va a ser 0, 4, segundo renglón va a ser 3, menos 1, y tercer renglón va a ser 1, 4. Es como si colocáramos el primer renglón, lo dobláramos y lo colocáramos ya no horizontal, sino ahora vertical. De la misma manera con el segundo renglón lo vamos a tomar, lo vamos a girar 180 grados, perdón, 90 grados nada más, y lo colocamos de manera vertical. ¿Sí? Es como si hiciéramos ese movimiento. Eso es la matriz transpuesta. Muy bien. Vamos a ver algunas matrices especiales. La matriz 0 es una matriz de M por N cuya entrada son todos ceros. Se conoce como la matriz 0 y se denota por 0, N por M, o solamente por 0. Tengan cuidado que no se confunda la matriz 0 con el número 0, ya que no es lo mismo. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos una matriz de 2 por 3, en donde todos sus elementos van a ser 0. ¿Sí? Tenemos dos renglones, tres columnas, cada elemento es 0. Esta es una matriz 0. ¿Sale? La siguiente matriz especial es una matriz cuadrada. Una matriz cuadrada es aquella que tiene el mismo número de filas y de columnas. Por ejemplo, tenemos la matriz B, en donde tenemos tres renglones y tenemos tres columnas. O sea, es una matriz de 3 por 3. ¿Sí? Siempre que tengamos una matriz en donde el número de renglones sea igual al número de columnas, entonces va a ser una matriz cuadrada. Muy bien. Siguiente matriz especial es la matriz identidad. Esta nos va a servir para más adelante hacer muchos cálculos. Es una matriz cuadrada cuyas entradas son todas 0, excepto las de la diagonal principal que tienen entradas iguales a 1. Se le llama matriz identidad. Existe una matriz identidad para cada tamaño de matriz cuadrada n por n. La matriz identidad, por ejemplo, de 2 por 2 será, en el primer renglón tenemos 1, 0, en el segundo renglón tenemos 0 y 1. La matriz identidad de 3 por 3 es igual también. Tenemos en el primer renglón 1, 0, 0. Segundo renglón tenemos 0, 1, 0. Tercer renglón tenemos 0, 0 y 1. Y una matriz de 4 por 4 pues es igualmente, vamos a tener en la diagonal puros unos y los demás elementos van a ser ceros. Muy bien. Vamos a empezar entonces con lo que son las operaciones de las matrices.
número 1, que son las sumas de matrices. Si tenemos una matriz A y J que queremos sumar con otra matriz B y J, y las dos matrices son M por N, entonces definimos que la suma de A y B serán de la siguiente manera: A más B. Vamos a sumar los elementos de cada matriz correspondientes a cada renglón con cada columna. O sea, la posición de renglón con columna debe de ser la misma con la posición de renglón y columna de la segunda matriz para que se puedan sumar. La suma de las matrices se obtiene sumando las entradas correspondientes de las dos matrices. Observe que la suma está bien definida si las dos matrices tienen el mismo tamaño. Entonces vamos a ver un ejemplo. Si tenemos la matriz A, que es de 2 renglones y 3 columnas, en el primer renglón tenemos 3, 0 y menos 2. Segundo renglón tenemos 2, menos 1 y 4. Tenemos la matriz B, que tiene también 2 renglones y 3 columnas. En el primer renglón tenemos 5, menos 3 y 6. En el segundo renglón tenemos 0, 2 y 5. Para sumarlas, lo que tenemos que hacer es sumar el 3 del primer renglón y de la primera columna con el 5 del primer renglón de la primera columna de la segunda matriz. Entonces sería 3 más 5, 0 menos 3, menos 2 más 6, 2 más 0, menos 1 más 2 y 4 más 4. El resultado de A más B nos va a quedar 8 menos 3, 4 en el primer renglón, en el segundo renglón 2, 1 y 8. Ahora vamos a ver el siguiente ejemplo. Tenemos otras dos matrices. La matriz A es una matriz de 3 renglones y 2 columnas. En el primer renglón tenemos 1, 2. Segundo renglón tenemos 3 y 4. Tercer renglón tenemos 5 y 6. La matriz B también es una matriz de 3 renglones y 2 columnas. En el primer renglón tenemos 7 y menos 2. Segundo renglón tenemos menos 6 y 4. Tercer renglón tenemos 3 y 0. Para sumar estas dos, pues tenemos que hacer exactamente lo mismo que hicimos en el ejemplo anterior. Vamos a sumar el primer elemento que se encuentra ubicado en el primer renglón de la primera columna con el primer elemento del primer renglón de la primera columna de la segunda matriz. Nos queda de la siguiente manera: 1 más 7, 2 menos 2, 3 menos 6, 5 más 3, 4 más 4 y 6 más 0, dándonos como resultado final 8 en el primer renglón, 8 y 0, en el segundo renglón menos 3 y 8, tercer renglón 8 y 6, como lo vemos aquí en la imagen. Muy bien, vamos a ver algunas propiedades de las matrices cuando estamos hablando de sumas. La número 1 dice que A más B es igual a B más A, es la propiedad conmutativa. Nos dice que el orden de los factores no altera el resultado. La segunda propiedad dice que si tenemos A más paréntesis B más C, podemos agruparlo de la misma manera poniendo el paréntesis primero, agrupando A más B y luego más C. Esta propiedad es la llamada propiedad asociativa. En número 3 tenemos que A más 0 es igual que 0 más A, es la propiedad de identidad. Nos dice que si agregamos o si sumamos un 0 a cualquier matriz, pues el resultado va a ser la misma matriz. Y la cuarta matriz dice que la suma de dos matrices, el resultado de la suma de dos matrices transpuesta es igual a la suma de las dos matrices transpuestas sumadas independientemente cada una. Esta es la propiedad de las transpuestas. Vemos algunos ejemplos. Si tenemos aquí algunas matrices, tenemos la matriz A, B, C y D. La primera matriz es de 2 renglones, 3 columnas. Primer renglón tenemos 1, 2, 1. En el segundo renglón tenemos menos 2, 0 y 1. En la matriz B tenemos 2 renglones. En el primer renglón tenemos 0, 1, 2. Segundo renglón tenemos 1, menos 3 y 1. En el primer ejemplo nos pide que demostremos que A más B es igual a B más A. Vamos a ver si es cierto. Si sumamos A más B, nos debe de quedar el mismo resultado. Entonces, si sumamos, nos queda de resultado que en el primer renglón tenemos 1, 3 y 3. Segundo renglón tenemos menos 1, menos 3 y 2. En la siguiente imagen
tenemos que la suma de B más A nos da como resultado 1, 3, 3, menos 1, menos 3 y 2. ¿Sí? Por lo tanto, A más B es igual a B más A. En el segundo ejemplo nos pide que demostremos que A más paréntesis B más C es lo mismo que paréntesis A más B, cerramos paréntesis, más C. Entonces tenemos que sumar primero, en el primer ejemplo, B más C. Y en el segundo ejemplo tenemos que sumar A más B. El resultado nos debe de dar lo mismo. Si se fijan, pues aquí hicimos eso precisamente en el ejemplo. El resultado de B más C nos dio menos 2, 2, 1, 1, menos 5 y 2. Al sumarla con la matriz A, nos queda como resultado menos 1, 4 y 2, menos 1, menos 5 y 3. Y si hacemos la suma primero de las dos matrices A y B, y luego la sumamos con la C, también nos da lo mismo, nos queda el mismo resultado, que es menos 1, 4, 2, menos 1, menos 5 y 3. Entonces se cumplen ambas propiedades. Muy bien. Continuamos con el siguiente subtema, que es la multiplicación de matrices. Primero vamos a definir qué es una multiplicación de matrices. Sea A una matriz de tamaño n por P y sea B una matriz de tamaño de P por M. Definimos y denotamos la multiplicación de A y B por A. B es igual a C, donde C es una matriz de tamaño n por M, cuyas entradas C y J son el producto interno de la fila I por la columna J. En el siguiente ejemplo vamos a ver unos ejemplos. Vamos a encontrar los productos o la multiplicación de A por B y de B por A de las siguientes matrices. Tenemos un ejemplo donde tenemos la primera matriz, que es la matriz A, que es una matriz de 2 renglones y 3 columnas. En el primer renglón tenemos que es 6, menos 2 y 8. Segundo renglón tenemos 1, 4 y 5. Tenemos la matriz B, que es en el primer renglón tenemos 1, 3. En el segundo renglón tenemos 5, 0. Y en el tercer renglón tenemos 2 y 7. Bueno, tenemos otro ejemplo donde tenemos otras dos matrices. Obsérvelas ustedes. Vamos a continuar para no entretenernos más en este tema. Vemos cómo si queremos multiplicar A por B, lo que tenemos que hacer en la multiplicación es primero ubicar el primer renglón de la primer matriz con la primer columna de la segunda matriz. En la imagen se observa cómo está coloreada de color naranja el primer renglón, que es 6, menos 2 y 8, y la primera columna de la segunda matriz, que es 1, 5 y 3. Lo que tenemos que hacer es multiplicar el primer elemento del primer renglón por el primer elemento de la primera columna, y después lo vamos a sumar por la multiplicación del segundo elemento del primer renglón por el segundo elemento de la primera columna, y así sucesivamente hasta que terminemos de multiplicar y sumar todos. Vamos a ver el ejemplo. Si tenemos que hacer esta multiplicación de la matriz A por la matriz B, lo primero que tenemos que hacer es seleccionar el primer renglón y la primera columna de la segunda matriz. Multiplicamos 6 por 1, que nos da como resultado 6. Multiplicamos menos 2 por 5, que nos da como resultado menos 10. Y multiplicamos 8 por 3, que nos da como resultado 24. Entonces tenemos que sumar esos tres números que nos dieron resultado de esas multiplicaciones que acabamos de hacer. Sumamos 6 menos 10 más 24. Nos da como resultado 20. ¿Sí? Lo mismo tenemos que hacer con los siguientes renglones y filas. ¿Sí? Ahora vamos a seleccionar el primer renglón con la segunda columna. Sería 6 menos 2 y 8. Lo vamos a multiplicar por 3, 0 y 7. Y tenemos que hacer lo mismo. 6 por 3, 18. Menos 2 por 0 es 0. Y 8 por 7, pues va a ser 56. Vamos a sumar esos tres y nos va a dar como resultado 74. Ok, continuamos con el siguiente renglón, con la primer columna. Va a ser el segundo renglón de la primer matriz, o sea, de la matriz A,
por la primera columna de la matriz B, que es 1, 4 y 5 por 1, 5 y 3. Y multiplicamos 1 por 1, 1, 4 por 5, 20 y 5 por 3, 15. Lo que tenemos que hacer a continuación es sumarlos y nos da como resultado 1 más 20 más 15, nos da como resultado 36. Por último, terminamos multiplicando el segundo renglón de la matriz A por la segunda columna de la matriz B, que es 1, 4 y 5 por 3, 0 y 7. Nos da como resultado 3 más 0 más 35, que es igual a 38. Muy bien. Continuamos. En el siguiente ejemplo, pues nos pide que multipliquemos B por A. Tenemos ahí el ejemplo, tenemos la matriz. Hacemos igual los mismos pasos. Ustedes, si quieren practicar con este ejemplo, háganlo. Cualquier duda que tengan pueden comentarme por WhatsApp. Vemos el ejemplo 2. En el ejemplo 2 es importante entender que podemos hacer la multiplicación de A por B, pero no podemos hacer la multiplicación de B por A, ya que el resultado no nos va a ser factible, ya que no podemos multiplicar una columna que no están completas, una fila con una columna si no están completas sus elementos. Por ejemplo, si multiplicamos A por B, sería 1 por 2 y menos 2 por 4, ¿sí? En el primer elemento resultado de esta columna. No hay problema, nos da como resultado menos 6, pero si quisiéramos multiplicar la matriz B primero por la A, tendríamos que hacerlo al revés y tendríamos que multiplicar el renglón 2, 5, 3, 0 por la matriz, por la columna 1, 3 y 0. Si se fijan, ahí nos falta un elemento, ¿sí? Entonces, por este motivo no podemos multiplicar B por A, ¿sí? Esto se le conoce como que es una matriz que no está definida, pues los tamaños no coinciden, por lo tanto no se puede multiplicar una matriz que es de 2 por 3 por otra matriz que es de 4 por 2. Es el comentario que manejamos aquí. Muy bien. En la multiplicación de matrices también tenemos propiedades. Si A, B y C son matrices para las cuales la multiplicación está definida y K es un número real o escalar, entonces la propiedad número 1 dice que A por B por C es igual a A por B por C. Esta es la propiedad asociativa. Igual, el orden de los factores no altera el producto. Si tenemos la propiedad número 2, nos dice que si tenemos A multiplicado por B más C, podemos multiplicar la A por cada elemento dentro del paréntesis, de tal manera que nos queda AB más AC. Esta es la propiedad distributiva, ¿sí? Significa que podemos separar ya una vez que hayamos multiplicado cada elemento por cada elemento, ¿sí? La tercera propiedad nos dice que si tenemos A más B por C, también podemos hacer lo mismo. Podemos separarlos, A por C más B por C. Sigue siendo esta la propiedad distributiva, perdón. Y por último, si multiplicamos K sería un escalar, por A, por B, es lo mismo que si sacamos el escalar afuera del paréntesis y metemos la B para multiplicar K por A por B. Esta es la ley asociativa escalar, ¿sí? También es muy similar a la primera propiedad, que nos dice que el orden de los factores no altera el producto, el cual también aplica para los escalares. Muy bien, vamos a ver los siguientes ejemplos. Demuestra las siguientes igualdades. Nos dice que tenemos aquí dos matrices, 3, menos 3 y 1, y la columna 5, 1 y menos 2. Si multiplicamos estas dos nos da como resultado 10, ¿sí? Podemos comprobarlo. Igual en el ejercicio 2 tenemos que multiplicar 5 por 0 menos 1 por 3 menos 9 y 0. Nos debe de dar 15 también.